nombre es María Delgado, de primer bachillerato, y os voy a presentar pues el libro, ¿vale? Del que voy a hablar. El libro se llama El poder de la actuación, ¿vale? Y la autora es Ivana Chakpak. Lo diferente, lo especial que tiene este libro es que no es un libro de lectura, como puede ser pues, de ciencia ficción o romántico, sino es un libro más bien académico. Y básicamente pues, te habla de la interpretación, de cómo llegar a esa buena interpretación. Y bueno, pues la autora es Ivana Chakpak, es una de las más reconocidas, una de las profesoras más reconocidas de interpretación que hay en el siglo XXI, y es estadounidense y también es directora de la Escuela de Teatro de Los Ángeles, por lo cual tiene un buen nombre. Bueno, pues esta chica se ha encargado siempre de entrenar a actores, tanto profesionales como los principiantes. Y me parece un libro súper interesante si te gusta la interpretación y el cine. Es muy bueno, por así decirlo. Y bueno, la trama de qué va, pues es básicamente un libro de aprendizaje que te habla sobre los 12 pasos para llegar a una interpretación realista, creíble y también dinámica, ¿vale? Porque para llegar a una interpretación que emocione hay que hacer un camino muy largo. Entonces este libro te enseña cómo llegar hacia eso. Me parece muy interesante porque a mí me pasa con este libro que todo lo que dice es importante. Incluso yo como una buena estudiante siempre tomo notas de lo que se está diciendo porque cada palabra, cada frase siempre hay un significado que luego a la hora de interpretar te ayuda muchísimo. Y pues nada, a lo largo del libro habla sobre pues, el objetivo de una escena, sobre los 12 pasos que hay que seguir para llegar al clímax de esa emoción, de esa escena y que el público diga, esta tía lo ha hecho muy bien. Y bueno, pues este es el libro, que aprendes mucho y que bueno, aprendes que los actores básicamente no surgieron de la nada, sino que hubo un aprendizaje, hubo un trabajo muy duro detrás de un personaje o un actor que quizás ganó un Oscar. Y bueno, pues escribiría este libro como interesante, fascinante para aquellos amantes del cine, didáctico y bueno, creo que la chica escribe muy bien, se expresa muy bien, que eso es importante. Hola, buenas, soy Candy Navas y voy a hablar sobre el libro que me he leído, que es La niebla y la doncella, de Lorenzo Silva. El libro es de 2002 y es de ya el destino. Los protagonistas son el sargento de Villascua y la cabo Chamorro, y todo ocurre en La Gomera, en las Islas Canarias. Para empezar, el argumento es que hace 2 años hubo un asesinato de un joven conflictivo en el que se juzgó y absolvió a un político local porque su hija está en relaciones con este chaval. A día de hoy, los dos guardias civiles tienen que conseguir con el caso, ya que la madre del chico que tenía contacto ha conseguido que se reabriera. El problema que tienen es que el caso es muy antiguo y no hay muchas pruebas. Y con ayuda de los que cerraron el caso anteriormente, consiguen descubrir quiénes son los cómplices del verdadero asesino. Los objetivos que mejor definen el libro es que es ágil y es rápido de leer. Y lo que más me ha gustado es el argumento, los personajes y la descripción del lugar. Y lo que menos es que al final se hace un poco simple y se puede más o menos descifrar quién es el asesino final. Bueno, pues la obra sobre la que voy a hablar es la historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. El autor es Luis Sepúlveda y la obra fue publicada en el 1996 con la editorial de Tusquets Editores. El género de la obra es una fábula y los personajes principales son Zorba, Kenga y Afortunada, aunque hay muchos más como Sabelotodo, Coronel y Secretario. El escenario de la obra es el puerto de Hamburgo y el resumen de la obra trata sobre Kenga, una gaviota que estaba volando, se tiró al mar a pescar. Entonces el mar estaba contaminado de petróleo y la gaviota se quedó malherida. Entonces voló como pudo hacia una casa donde vivía Zorba, que es un gato negro. Zorba se encontró a la gaviota allí y la gaviota le dijo al gato que le hiciera varias promesas, porque iba a poner un huevo y necesitaba que lo cuidara y le enseñara a volar a su cría.
Entonces el gato se lo prometió y cuando Kenga murió, Zorba cuidó del huevo como pudo hasta que nació el pollito. Lo cuidó y hasta que creció y intentaron enseñarle a volar, pero como eran gatos, pues no sabían cómo enseñarle. Entonces eh, le, le llamaron Afortunada porque descubrieron que era una hembra. Afortunada, como no sabía volar, pues tenían que romper un tabú que tenían los gatos, bueno, los animales, que era que no podían hablar con los humanos. Entonces, buscaron al dueño de uno de los gatos para que le ayudara a enseñarle a volar a Afortunada, que es la cría de la gaviota. Bueno, pues entonces hablaron con el humano y el humano decidió ayudarle. Se fueron a uno de los edificios más altos del donde se veía todo el puerto de Hamburgo y la echaron a volar. Entonces, Afortunada por fin consiguió volar y, y ya está, y se fue volando. Bueno, lo que más me gusta del libro es que nos enseña sobre lo que estamos haciendo los humanos a los animales, contaminando el mar, por ejemplo, y y cómo los animales se intentan adaptar a eso. Y ya está, y este es el resumen del libro. Vale, yo voy a hablar sobre Origin, que son 5 libros. Este es el quinto. El primero es Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci, El Símbolo Perdido y El Inferno. Todos del autor Dan Brown, que es este de aquí. La editorial es Planeta, ¿vale? Planeta. Y el título es Origin. Se escribió en el 2017, ¿vale? El resumen, que básicamente todo va en torno a dos cuestiones. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Que son cuestiones que todo el mundo se pregunta, como aquí en el libro dice. No voy a hacer mucho spoiler, pero más o menos para que os enganchéis. Esta historia empieza con Robert Landon, que es como si fuera el protagonista. Es el profesor de Harvard, ¿vale? Y acude a un museo. En ese museo, el anfitrión de allí es un alumno suyo que se llama Edmund Kears, ¿vale? Ya a raíz de eso se van a ir revelando dos cuestiones que van a ser el desencadenante de todo lo demás. Y no sé si es el principio o el final de todo. Porque como aquí dice, ¿vale? Se va a decidir sobre el origen de la humanidad y el destino. También deciros que su género es el thriller. Hay misterio, hay comedia policíaca, hay géneros de casi todo. Ya digo, son 5 libros, dentro de ellos es un poco gordo, 640 páginas, y la verdad que para mi gusto lo leería y me encanta. Parte mala que he visto, que a mí me regalaron yo no sabía de la existencia de ellos, me regalaron el último y me hubiese gustado leerme los anteriores, ya que por lo que he leído este libro y todo lo demás, tienes algunos muy buenos, ¿vale? Y nada, eso, a mí el libro me ha encantado. Si os cuento un poco más, os desvelo muchísimo y prefiero que vosotros mismos lo leáis y yo creo que os va a gustar. Hola, me llamo Alejandro, soy segundo de bachillerato y este es el libro que voy a recomendar para la Feria 2021. Se llama Los Juegos del Hambre en llamas, escrito por Susan Collins y de la editorial de RBA, producido en 2012. Se trata de una novela de ciencia ficción y los protagonistas más importantes son Peeta Mellark y Katniss Everdeen. Bueno, esta historia trata de después de salir de la arena, pues el Capitolio, que son los que se encargan de todo, no les ha gustado nada la actuación que han tenido en el primer libro y deciden que tienen que volver a hacer otras, pero con todos los ganadores de anteriores ediciones. Bueno, entonces el libro trata de eso, de cómo buscan la alianza lo mejor posible y intentar salir mientras van pasando dudas entre amistades y entre esas alianzas que tienen y amorosas entre Peeta Mellark y Katniss Everdeen. Bueno, este libro es asombroso, o sea, el que le guste leer le va a encantar, si es que no lo he leído ya, porque esto es un pedazo de libro.
Bueno, y también, bueno, voy a enseñar un poquito por ahí. Bueno, lo más importante, a mí me gusta este libro porque habla desde el punto de vista de Katniss, de la chica, y me encanta porque da su punto de vista del amor, de esas situaciones y de cómo actúa y el por qué actúa así. Entonces te hace como que sentir empatía, ya que en la peli eso no se ve, eso es directamente así. Así que nada, espero que lo leáis y que os guste. Adiós. Voy a presentar El estudio en rosa de Steven Moffat y Mark Gatiss. El dibujante, Jay. Estos cómics fueron publicados en el año 2017. La editorial es Norma Editorial y el género literario es la novela policíaca. Los personajes principales son Sherlock y el Dr. John Watson. El escenario en el que se encuentran, pues ocurren en Londres varios suicidios que la policía tampoco sabe por qué ocurren todavía. El resumen es que el Dr. Watson, después de llegar a Londres, se encuentra con un amigo suyo, al cual le presenta a Sherlock. Sherlock, de un vistazo, deduce que John Watson fue médico militar y que ha regresado de Oriente Medio, tiene un familiar alcohólico y que va a terapia. Luego, más tarde, ese mismo día, a Sherlock le llamarán para que dé su opinión sobre un caso en el que éste dice que fue un asesinato y que todo el resto fueron asesinatos también, el suicidio de las demás víctimas. Después de la persecución del asesino y de que casi culpan a Sherlock por un error estúpido que éste cometió, y también de que el hermano de Sherlock, Mycroft, intenta contratar a John para que espíe a Sherlock, el asesino aparece de la manera más inesperada para llevarse a Sherlock y hacer que se suicide, al igual que hizo con el resto de víctimas en su juego que desafía a la muerte. Adjetivos que describen este cómic, pues me pareció emocionante, interesante y complejo, porque hasta el final no pude saber cómo es que mataban a las víctimas y eso pude averiguar alguna que otra cosa, pero la verdad es que es bastante complicado y se hace más complicado con los siguientes libros. Lo que más y menos me ha gustado del libro, pues me ha gustado mucho la habilidad que tiene Sherlock de las deducciones, como el Sherlock original, que puedes decir la vida de una persona con solo mirarla. Y pues también cómo aparece el asesino de forma tan inesperada. O sea, se me hace muy raro la forma en que apareció y la verdad no me lo esperaba. ¿Algo que no me haya gustado? Pues no veo nada que no me haya gustado. Me ha gustado mucho. O sea que así está. Gracias por escuchar y... Bueno, yo soy Andrea y os voy a contar un poco sobre este libro, Jane Eyre, de Charlotte Brontë, una escritora clásica. Este libro, aunque es un poco lento, narra la vida de la protagonista, que sufre una infancia muy difícil ya que sus padres fallecen y la dejan a cargo de unos tíos suyos, y pasa un poco como en La Cenicienta. Su tío muere y queda a cargo de su madrastra, que le hará la vida imposible, y también sus primos, que no son muy buenos con ella. Irá creciendo poco a poco y por circunstancias de la vida termina conociendo al señor Rochester
y poco a poco se van a ir desencadenando unos sentimientos muy bonitos y no... Bueno, este es el libro que yo he escogido, que se titula Crepúsculo y fue escrito por Stephanie Meyer. Fue publicado el 5 de octubre de 2005. La novela se ha traducido a 37 idiomas y ha vendido más de 25 millones de copias. La editorial es El Círculo de Lectores. Los personajes principales son Edward Cullen y Bella Swan. La historia trata de cómo Bella se muda a vivir con su padre Charlie Ackford y en su nuevo instituto se enamora de uno de los estudiantes más raros llamado Edward y se da cuenta, mientras va pasando los días, de que es un vampiro y tiene poderes sobrenaturales. El escenario donde se desarrolla la historia es un pueblo llamado Forks, cuyo cielo está encapotado, ya que a los vampiros no les puede dar el sol, y allí se reúnen todos los vampiros. Los adjetivos principales que yo caracterizaría este libro serían misterioso, curioso y romántico, ya que es una novela de amor y terror. Lo que más me ha gustado del libro ha sido el amor imposible de un ser humano y un vampiro, ya que nadie se espera que un vampiro y una humana se vayan a enamorar y a tener una relación. Y lo que menos me ha gustado ha sido que yo me esperaba que hubiera más misterio, ya que también es una novela de terror, pero al final termina siendo la típica historia de amor. Hola, me llamo Lucía y el libro que os voy a presentar es Culpa Mía, que fue un libro escrito por Mercedes Ron y publicado en el 2017 por la editorial Montena. Es un libro de género romántico y erótico. Ese libro cuenta la historia de Noah y de Nick, que Noah es una chica que se muda con su madre a la casa de su marido actual. Allí conoce a quien será su hermanastro. Ella ve que le tiene un cierto odio y que no aguanta su compañía, algo que es como recíproco, pero poco a poco a lo largo de la historia se va viendo como que intentan llevarse mejor y Nick la intenta involucrar en sus planes, algo que ella no está muy a favor. Por otro lado, Nick era una persona como el malote del grupo, mujeriego, sin embargo no era una mujer tímida y que tenía curiosidad de la vida. Con el transcurso de la historia, Noah va metiéndose poco a poco en la vida de Nick y descubren los dos una especie de amor prohibido que no sabe si se podrá llevar como a cabo por la situación. Personalmente me ha gustado mucho este libro, sobre todo por el drama, el cotilleo y el morbo que hay a lo largo de la historia. Hola, yo soy Samuel y os voy a explicar un breve resumen sobre El pequeño vampiro. La autora es Angela Sommer y la editorial es Alfaguara. La historia va un poco sobre Antón, que era un niño muy aficionado a las historias de misterio. Se encuentra con un vampiro de verdad llamado Rüger y desde ese momento se ve envuelto en las más sorprendentes aventuras acompañado de su amigo. A mí lo que más me ha gustado de este libro es la parte cuando el vampiro se encuentra con el niño y la que menos me gusta es cuando los padres se pelean con el niño. Y este libro lo recomiendo para el que le guste los libros de aventura y de acción. Espero que haya gustado. Soy María Sánchez y os voy a hablar de After en mi pedazo, que es el segundo libro de la saga After, escrito por Anna Todd y publicado en 2014 por la editorial Planeta. Se trata de la segunda parte de una historia de amor muy intenso y apasionado entre dos jóvenes en la universidad que se llaman Harding y Tessa. Él es un chico malote inglés y ella es de Estados Unidos y es más puritana. Lo que más me gustó de este libro, pues creo que es una novela que te engancha desde el minuto 1 porque ocurren muchas cosas de muy rápido y te quedas como en ese mundo metida. Y algunas cosas que no me gustaron fueron porque es un amor tóxico que en la realidad no sería bueno para ninguna persona. Y eso es todo, eso es lo que me ha parecido ese libro, pero es muy recomendable porque te abre un mundo de amor, de pasión y todo, que sí, que en la realidad se vería un poco mal, pero
a lo mejor te hace dar cuenta, te hace ver que no es tan maravilloso todo. Eso es todo. De la historia interminable. Su autor es Michel Ende, lo publicó en 1929. Es un cuento o una fábula y sus personajes principales son Atreyu y Bastián. Escenarios está el pantano de la tristeza y el reino de la emperatriz infantil. Breve resumen del libro. Bastián era un niño que sufría bullying de su clase. Entonces, cuando un día estaba huyendo de ellos, encontró un libro mágico. Y cuando empezó a leerlo, se estaba transportando a la dimensión de Atreus poco a poco. Y así se va desenlazando su historia con los demás personajes. Y el libro es muy interesante. Y lo que me ha gustado ha sido su historia y su desenlace. Y lo malo ha sido algunos personajes. Hola, me llamo Cristian y os voy a hablar sobre el cómic de Batman y Robin que se titula Batman y Robin. El autor es Frank Miller. El cómic, la editorial es Salvat, y el año en que se hizo el cómic fue en el año 2016. El cómic está basado en la película de Batman Forever del año 2008. Tiene un género literario de ciencia ficción. Los personajes principales son Batman y Robin, Alfred y Catwoman. La historia ocurre en una ciudad llamada Gotham. Voy a contar un breve resumen de lo que es el cómic. Pues un multimillonario va a un teatro en el que unos padres y su hijo van a hacer acrobacias. Por desgracia, a los padres se les rompe la cuerda y se caen al suelo, lo que ocasiona que mueren. Entonces el hijo, pues, no tiene a ningún familiar más y se queda solo. Entonces el multimillonario coge su vehículo, su coche, y lleva al niño a su casa para criarlo como su hijo. Voy a contar lo que más y menos me ha gustado del libro. Lo que menos me ha gustado del libro es en la escena donde se le mueren los padres al niño, y la escena que más me ha gustado es cuando el multimillonario lo lleva a su casa para criarlo como su hijo adoptivo. Hola, buenos días. Mi nombre es Eduardo y vengo aquí para hablaros sobre El asesinato de la profesora de lengua, escrito por Jordi Sierra y Fabra. En primer lugar, tengo que decir que es un libro de la serie El Duende Verde, publicado por la editorial Anaya. El libro pertenece al género de la narrativa juvenil y está recomendado para mayores de 12 años. Este libro narra la historia de Soledad Olmedo Sánchez, a la que sus alumnos llaman SOS, abreviatura de sus apellidos. La profesora llega un día a clase y, cansada de que sus alumnos no trabajen ni estudien, los amenaza con asesinar a uno de ellos si no consiguen resolver cierto número de acertijos antes de que lleguen las 8. Todos los acertijos están relacionados con su asignatura. En esta aventura, los personajes principales, aparte de la profesora, son Tasio, al que llaman TNT, Gaspar, al que llaman Gol, Ana, a la que llaman AAA, Julio y Esperanza. La trama se desarrolla alrededor del instituto en el que estudian los alumnos y está ambientada en la época actual, cosa que sabemos porque aparecen dispositivos digitales como los móviles. Mi opinión del libro está dividida en dos. Bien, porque los acertijos están interesantes y porque la lectura es entretenida, y mal, porque el final es muy predecible. Esta es mi opinión, espero que os haya gustado y gracias por vuestra atención. Hola, soy Daniel Mariño y os voy a poner mi libro de los futbolísimos. Su primera edición fue en el año 2013 y el autor fue Roberto Santiago.
El género literario es de ciencia ficción. La editorial es de SM. Este libro va sobre un equipo de un colegio de Madrid que va a jugar un torneo de fútbol en Benidorm contra uno de los mejores equipos de España. Lo que más sorprende que cuando juegan el partido es cuando se meten 7 goles en propia puerta. Los niños se quedaron súper asombrados y buscan una respuesta lógica a lo que había pasado, porque era el mejor equipo. Lo que pasó es que el entrenador había amañado el partido diciéndole a los del otro equipo que les pagaría si se dejaran ganar. Los niños, cuando se enteraron de esto, se lo dijeron a la junta directiva y expulsaron al árbitro y al entrenador y pusieron a otro, perdón. Y cuando ya pensaban que ya había terminado el campeonato, se jugó de nuevo por este engaño. Y a mí este libro me parece muy chulo porque está muy guay y porque hay muchas páginas y me gusta mucho leer. Pues yo voy a hablar sobre este libro que se titula Bajo la misma estrella y personalmente es mi libro favorito porque me lo leí cuando entré al instituto en primero de la ESO por primera vez y me di cuenta que mi género literario favorito era de novela romántica. Su autor se llama John Green y también me di cuenta que me gustaba mucho este autor, entonces una vez terminé de leerme me compré otros libros de este autor del mismo género literario que también me gustaron mucho. Su editorial es Nube de Tinta y este libro también, aparte de novela romántica, trata el tema del cáncer, donde los dos protagonistas principales, que se llaman Augustus Waters y Hazel Grey, se conocen en un grupo de apoyo sobre el cáncer y al final se acaban enamorando. La verdad que me ha hecho sentir todo tipo de emociones. Al principio me hacen reír en la etapa en la que se están conociendo, a mitad del libro es cuando se están enamorando, entonces también me transmite esas mismas emociones de amor y al final, desgraciadamente, el hombre de la relación, Augustus Waters, fallece y pues me ha hecho llorar un montón de veces. Yo la verdad que desde primero de la ESO hasta ahora que estoy cursando segundo de bachillerato me lo he podido leer entero 5 o 6 veces perfectamente. Y también me he visto la película varias veces y personalmente el libro detalla muchísimo más las emociones. A esta novela la podría describir como luminosa, filosófica, de amor, melancolía y sinceramente también abarca los dos temas sobre la vida y la muerte y sobre las personas que están como entre estos dos mundos, por así decirlo. Y también decir que se publicó en 2012 y sinceramente no tengo nada malo que decir de esta novela, por eso es mi favorita, porque siempre las novelas de amor que suelo leer, siempre les suelo sacar algún fallo o algún error, pero para mí todo lo que transmite y cómo lo transmite lo hace de una manera muy conmovedora y demasiado perfecta. El libro del que voy a hablar se llama El caballero de la armadura oxidada. Es un cuento que trata de un caballero que se aficionó a estar siempre con su armadura y nunca se la quitaba hasta que se oxidó y no la pudo sacar. Y fue a un mago para poder quitársela. Pasaron los días y para poder quitársela tuvo que irse a pasar una prueba, en plan por un camino. Y fue pasando por el castillo del silencio, el castillo de la felicidad. Y al final acaba consiguiendo quitarse la armadura por cachos. Soy Jara Sánchez de segundo bachillerato B y voy a presentar y explicar un poco el libro que me he leído, Moby Dick.
Moby Dick es una de las famosas novelas de aventura. La apasionante caza de la ballena blanca simboliza la lucha contra el mal. Esta obra maestra de Herman Melville fue redescubierta y apreciada hasta los comienzos del siglo XX. Este ejemplar es de la editorial Servilibro y consta de 183 páginas con 23 capítulos. La novela describe el recorrido del barco ballenero Pequod, donde se aventura nuestro joven Ismael y protagonista, y se completa con largos pasajes sobre las ballenas y la caza de las ballenas. El capitán de este barco se llama Ahab, que tiene un solo objetivo: matar a la ballena blanca que tiempo atrás le arrancó la pierna izquierda mientras luchaban. El capitán, poseído por la sed de venganza, arriesga su barco y su tripulación para perseguir a Moby Dick por todos los mares del mundo. En el nudo de la novela se describe cómo es el día a día de la tripulación de aquel barco, y finalmente llega el momento en el que encuentran a Moby Dick. Durante 3 días, Ahab ataca a la ballena, pero al final se convierte en víctima de su propia venganza. Moby Dick golpea el barco hasta hundirlo y solo Ismael sobrevive. Otro de los personajes principales es Quequeg, un muy buen arponero y muy buen amigo de nuestro protagonista Ismael. También tenemos a Starbuck, que es el primer oficial del barco ballenero, y Stubb, que es el segundo oficial. En mi opinión, lo que más me ha gustado de la novela de aventura son las reflexiones que se hacen en el nudo de la historia, que lejos de ser la parte menos interesante porque es la transición hasta llegar al objetivo, se me ha hecho muy divertido ya que te transporta a otra realidad totalmente diferente. 3. Esto es el colmo. El libro trata sobre un niño llamado Greg, que tiene muchos problemas. Con el paso del tiempo le van ocurriendo más y más. Él es un chico que se cree guay, pero todos saben que es un pringao. Él solo tiene un amigo, con el que hace todo. Se llama Rowley, y sí, él también es un pringao. El primer problema del día le va a ocurrir al llegar a casa, porque le han dado las notas, y no van a ser muy buenas. El padre, al ver las notas, le dice que como no se ponga las pilas, lo va a tener que apuntar a un campamento militar, en el verano. Pero Greg no le hace caso, y a lo largo del curso va a seguir en el mismo plan que estaba. Pero más tarde tuvieron varias cenas familiares, con vecinos y amigos. Greg siempre la liaba junto a su hermano Roderick, que tenía nada más y nada menos que 17 años. El padre les dijo a los 2 hermanos que como volvieran a hacer alguna trastada más, no tenía más remedio que llevarlos a los 2 a ese campamento militar. Pasaban varios días y los hermanos no hacían nada, pero una mañana a las 12 en punto tuvieron que ir la familia entera a la iglesia. Y como los 2 hermanos se aburrían, decidieron hacer una gracia, que acabó con la paciencia de su padre. Y en el siguiente verano los 2 se la pasaron en el campamento militar. Fin. Los secretos de YouTube. El autor es un youtuber de Gref. Y este libro fue publicado en el año 2018. La editorial es Editorial Planeta. Género literario es una novela biográfica y los personajes principales son de Gref y su familia. El escenario es escrito en su habitación y en su antigua casa. Un breve resumen del libro es que de Gref empezó a crearse un canal de YouTube en 2012 y no le motivaba bastante. Tuvo que dejar los estudios para poder seguir su canal y esto le motivó más el apoyo de su familia. Cuenta su progreso en YouTube en diversos capítulos y también cuenta el negocio que es YouTube. Una breve introducción del libro es que soy Gref y en lo más de 2000 vídeos que tengo subido a mi canal nunca me había expresado de una forma tan sincera y directa como en estas páginas. Quiero revelarte los secretos más profundos de YouTube, respondiendo a cuestiones tan llamativas como las de aquí arriba, pero incluyendo además algunas curiosidades muy personales. Voy a hablar de tantas cosas que no sé por dónde empezar. Solo te puedo decir que después de más de 6 años creando contenido, he aprendido muchas cosas, no solo de YouTube. Comencemos. Adjetivos que describen este libro son que es un libro interesante, divertido y que si quieres ser youtuber pues es el libro adecuado. Y lo que menos me gusta del libro es que le faltan imágenes por dentro. Y lo que más me gusta pues eso, que un libro que no se te hace muy largo y es bastante divertido de leer. El libro que voy a exponer a continuación es La antología de la lírica amorosa.
Sus dos autores son Otero y Torregrosa y su editorial es Vicen Vives. En el índice podemos ver que está estructurado en 3 partes. En la primera, que es la introducción, podemos ver distintos poemas que nos lo representan con números romanos. Luego tenemos la antología lírica amorosa, que nos expresa en distintas épocas como la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el siglo XX, etc. Luego nos dan una propuesta de trabajo que es para ayudarnos a hacer textos expositivos o comentarios de texto, etc. Y podemos ver como textos auxiliares, análisis literario, glosario de recursos expresivos, etc. Luego, por detrás del libro, podemos ver que la sinopsis es el amor, la poesía, la vida, los distintos sentimientos que tienen las personas y cómo se ven reflejados en la poesía. Este libro nos hace llegar a los más jóvenes las voces poéticas de la lengua española. Y luego aquí abajo podemos ver que el aula de la literatura nos ayuda a un pequeño resumen sobre para hacer comentarios de texto, que hay anotaciones, aclaraciones, distintos puntos de vista literarios, etc. Hola, buenas. Hoy voy a hacer mi trabajo de mi presentación compartiendo un libro y va a ser con el libro Las aventuras del joven Julio Verne y el faro maldito. El autor es Julio Verne y la editorial es Destino. El género literario sería una fusión entre cuento fábula y novela de terror. Los personajes principales son Caroline, Marie, Juan, Julio Verne y el capitán Nemo. El escenario va variando, pero al final acaban en una isla misteriosa con un faro abandonado. Un breve resumen del libro sería que el joven Julio Verne duda de la existencia de los fantasmas y para comprobarlo, él y sus amigos, junto con el capitán Nemo, van a comprobarlo en un faro abandonado. Lo que más me gusta del libro es que es muy interesante y al final tiene un giro de acontecimientos muy bueno, y lo que menos me gusta es que a veces se hace pesado. Y eso sería todo. Muchas gracias. Hoy os vengo a presentar el diario de Greg II, La ley de Roderick. El autor es Jeff Kinney, la editorial RBA, y para mí es una novela de comedia, ¿vale? Por lo menos para mí, porque no suelo leer mucho, y para mí es bastante largo, es grandecito. Los personajes principales son Greg, que es el protagonista, y su hermano Roderick, que intenta hacer la vida imposible. El resumen es que Greg está deseando olvidar los últimos 3 meses de su vida, en particular cierto acontecimiento. Por desgracia para él, su hermano mayor Roderick lo sabe todo sobre ese incidente que él querría enterrar para siempre. Y es que todos los secretos acaban saliendo a la luz, sobre todo cuando hay un diario de por medio. Lo recomiendo bastante y para mí tiene muchos libros, está bastante entretenido. Mi opinión hacia el libro es que es bastante entretenido y a mí me ha hecho reír en bastantes situaciones. También me ha ayudado a superar varias etapas de mi vida porque este libro enseña eso, ya que él también es un adolescente. Y un punto malo que tiene es que muchas veces me aburre mucho en algunos capítulos, pero bueno, lo recomiendo bastante y que todos los libros no los he terminado, pero me gustaría terminar. Hola, el libro que voy a presentar se llama Dos vidas. El autor es Jay Asher, que también es autor de un libro muy conocido que se llama Por 13 razones, y la editorial se llama Nube de tinta. El libro trata sobre una chica que se llama Sierra, que es la protagonista, y va contando en primera persona pues los problemas que tiene con sus dos vidas. Y se llama así porque en verano ella vive en Oregón con su familia y tienen una plantación de árboles de Navidad, y en invierno pues se mudan a California con todos los árboles para venderlo allí. Y pues trata sobre los problemas que tiene para adaptarse al instituto, con los amigos, las cosas que se pierde cuando no está en una ciudad y en otra, y pues le cuesta bastante. Y pues eso, un invierno que se va a California, conoce a un chico que se llama Caleb, y pues ahí ya trata más sobre eso, sobre cómo se conocen, cómo se van gustando, y pues va contando eso. Y lo que más me gusta del libro es pues que es una novela adolescente y pues no sé, para mi gusto es más fácil de leer y más entendible.
Y pues lo que menos me gusta es que al tener dos vidas y al que se va cambiando de una ciudad a otra, a veces es un poco lioso entender las cosas porque no lo cuentan muy específicamente diciendo que está en una ciudad y en otra y pues no sé, a veces hay cosas que no se pillan bien. Pero bueno, en general me ha gustado bastante y pues lo recomiendo leer. Hola, soy Miguel Ángel y voy a presentar el libro La leyenda del hechicero, el elegido. El autor es Taran Mataru y la editorial es Planeta. Es del septiembre del 2020 y su personaje principal es Arcturus. Arcturus, un chico de clase baja, tiene una habilidad que no le corresponde, la de invocar demonios, un don hasta ahora reservado para la clase noble. Y así, de la noche a la mañana, el pequeño huérfano se convierte en el centro de todas las miradas, en la clave de un secreto de que la poderosa nobleza haría cualquier cosa por mantener oculto. Cuando ingresa en la Academia Bokan, se da cuenta de los peligros que corre, pues todos tratan de averiguar quién es y cuál es el origen de sus poderes. Antes de que pueda intentar hacer amigos, una sombra se cierne sobre el imperio de Ominum y amenaza con iniciar una guerra. Así, Arcturus se embarca inesperadamente en una aventura que lo conllevará hasta las profundidades de la selva de los orcos para luchar por lo que él cree. A medida que sus nuevas habilidades como invocador se ponen a prueba, deberá tomar una decisión, elegir un bando u observar cómo se derrumba el imperio. Ese es el resumen. Hablar de este libro. El título es Matar un ruiseñor. El autor es Harper Lee. El año es 2018. La editorial es Random Comics. Género literario, novela histórica. Los personajes principales son Atticus Finch, Jem Dill, Jane Lewis. Escenario, Macomb, Alabama, 1933. Resumen. Es la historia de dos hermanos que tienen un padre llamado Atticus Finch que defiende hasta el final la idea de que ser diferente no significa ser culpable. Adjetivos del libro. Precioso, increíble, valiente, inmortal, fascinante. Lo que más te gusta y lo que menos te gusta del libro. Me encanta todo el libro y por tanto no hay nada que no me guste de este increíble libro. A mí me gusta este libro por la lucha que tienen los negros en Estados Unidos para defender sus derechos. Adiós. Soy Barrios y esta es la presentación de mi libro. Su título es El diario de Ana Frank, el libro que ya todos conocemos, pero lo interesante es que esta es una versión ilustrada. La primera edición fue en el año 2017. Sus autores son David Polonsky y Ari Folman, y su editorial es Penguin Random House. Es una novela gráfica y su personaje principal es la icónica Anne Frank junto a su familia. Esta novela transcurre en una buhardilla anexa al edificio donde el padre de Anne tenía sus oficinas. Este es un libro que yo considero único, ya que me parece increíble cómo pudieron retratar una historia así, una historia llena de emociones y pensamientos. Es un libro maravilloso y muy fácil de entender. También es muy fiel al libro real. En mi opinión, no creo que haya algo que no me guste del libro. Pese a que es un cómic y tal vez podría verse no tan serio, es una historia muy profunda que refleja muy bien los sentimientos de Anne. Lo que más me gusta son las bellas ilustraciones y el hecho de que te haga pensar y te pongas en el mismo papel del personaje. También que te haga sentir millones de cosas es algo que considero muy bello. Y bueno, esta es la presentación de mi libro. Espero que tengas la oportunidad de leerlo y que te haya gustado mucho. Adiós. Yo voy a hablar de Harry Potter y la Cámara Secreta. Este libro fue escrito por J.K. Rowling en el año 1998 y que en la versión española fue publicado por la editorial Salamandra. Es una novela de aventuras para un público juvenil. Los personajes son los siguientes: Harry Potter como el protagonista principal, Ron, el mejor amigo de Harry, y Hermione, la mejor amiga de Harry. El antagonista principal es Lord Voldemort, el mayor enemigo de Harry. Los hechos se desarrollan en el Colegio Hogwarts, un colegio donde se aprende a hacer magia. Como se puede ver en la contraportada, el libro trata sobre un elfo que advierte a Harry acerca de una amenaza mortal en Hogwarts.
Harry lo ignora y va al colegio, sin saber que alguien ha abierto la cámara secreta, liberando un monstruo que petrifica a quien le mira a los ojos. Sin duda, los adjetivos que describen a este libro son fantástico, mágico, épico e interesante. A mí lo que me gusta de este libro es que tiene una historia bien construida y van apareciendo hechos sin sentido pero que al final encajan entre sí. Si hay algo que no me llega a gustar de este libro, serían las pequeñas diferencias entre el libro y la película. Hola, yo voy a presentar el libro de Roald Dahl, La bruja, creado en julio de 2019 por la editorial Lo que leo. Su género literario es de comedia y los personajes principales son un niño y su abuela. Aunque parezcan normales y corrientes, hay brujas que quieren aniquilar a todos los niños. Y ahí están el niño y su abuelita para vencerlos. El libro es divertido, extraño y original. Lo que más me gusta del libro es que es muy original y parece estar basado en hechos reales por cómo lo cuentan. Bueno, aquí dejaré mi presentación del libro, Las brujas de Roald Dahl. Hola, soy Aníbal y os voy a enseñar un libro que aunque no tenga personajes, está bastante entretenido. El libro se llama Astronomía para Todos y tiene bastantes datos sobre el espacio. Si te quieres dedicar a esto o te gusta, pues es el libro que mejor te puede venir, vamos. Te da muchísimos datos sobre planetas que no sabías antes, el universo, agujero negro, nebulosa, muchísimas cosas entretenidas del universo. Bueno, si no te gusta, pues no te va a parecer entretenido, ¿no? Pero ya depende de los gustos de cada uno. Aquí tiene el índice, la mayoría sobre planetas, luego ya más para afuera. El autor es Arga Ediciones y por detrás te dice básicamente que el universo es muy extenso, que hay muchas cosas que no sabemos y con el futuro la iremos aprendiendo. Pero bueno, si te gusta la astronomía y el espacio y te gusta aprender cosas nuevas, este libro es el ideal para ti. Este libro, aunque no tenga personaje, no sea lo típico de detective, acción, aventura y eso, es un libro muy entretenido que si te gusta el espacio, como a mí, lo vas a disfrutar muchísimo, te lo aseguro. Bueno, venga, eso ha sido todo y venga, adiós. Bueno, yo voy a presentar este libro que se titula Love You y el autor es Estelle Mascain. En una saga de 3 libros está este que se llama Love You, el siguiente se llama Need You y el tercero se llama Miss You. Y pues es de género romántica, lo sacaron en el año 2016, la editorial es Destino y los personajes principales son Eden y Tyler, que son los dos que aparecen en la portada. Voy a decir el resumen con mis palabras, aunque aparezca aquí. Va sobre una chica que se llama Eden, que su padre la abandonó a ella y a su madre cuando era pequeña. Y pues ahora Eden tiene 16 años y su padre la quiere volver a ver. Y pues le pide que se vaya con él a Los Ángeles, donde está viviendo ahora, a pasar el verano. Y pues allí Eden conocerá a sus hermanastros. Lo que más me gusta de este libro es que los personajes son maravillosos, es muy intrigante y tiene un final inesperado. Bueno, hoy vamos a hacer el vídeo de leerse un libro. Yo en mi caso me he leído La Faratela del Tiempo, La Aventura de los Balbuena y El Último Caballero. El autor es Roberto Santiago y las ilustraciones están hechas por Enrique Lorenzo. Es la segunda edición y la editorial es SM. Este libro se publicó el 25 de agosto de 2016. Y los personajes principales son Sebas, que es el protagonista, Sebastián, que es el padre, Santi, que es el hermano del protagonista, y Susana, que es la hermana del protagonista. Y su vecina, que es Mari Carmen, y María, que es la hija de la vecina. Y pues este libro va de una familia con su vecina, que le alcanza un rayo y van pasando de época en época. Y en este libro pasan por la edad media y van enfrentándose a muchos problemas. Y aprenden a montar caballo, hacen una escuela de guerreros
y se enfrentan a un ejército malvado. Este libro es de ciencia ficción y yo este libro lo considero divertido y entretenido. Espero que os haya gustado y hasta El libro se llama Las Brujas. La autora es Roald Dahl. El libro se creó en el año 1983. La editorial es Lo que leo. Y los personajes principales son Luke, es castaño, alto, con gafas y ojos marrones. Bruno es rubio, gordo, glotón, ojos marrones y normal de altura. La abuela tiene el pelo blanco, ojos marrones y siempre lleva un puro en todas partes. El cuento trata sobre un niño de padres noruegos de 7 años que pasa sus vacaciones de verano y de Navidad en casa de su abuela materna en Noruega. En una de las vacaciones sus padres mueren en un accidente de tráfico y él se queda a vivir en Noruega con su abuela. Mi opinión sobre el libro es que me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien leyéndolo y me ha resultado muy interesante y entretenido. El libro se llama Harry Potter y la Orden del Fénix. La autora es J.K. Rowling. La edición es Salamandra y es de 2003. Es una novela de fantasía y consiste de unos niños van a un colegio para aprender magia y prepararse para luchar contra Voldemort. Los personajes principales son Ron, Harry y Hermione. Este es el quinto libro de la colección. En total hay 7. Este libro consiste en que tienen que formar un ejército para luchar contra Voldemort. Es muy interesante y tiene mucha acción. Lo que más me gusta del libro es que va de magia y lo que menos es que a veces no explica algunas cosas que me gustaría saber. El libro se llama Enclave y la autora Ama Aguirre y se publicó en 2011 y la editorial se llama Hydra. Su género literario es novela de ciencia ficción y novela fantástica. Y su resumen es en el mundo de dos, un enclave subterráneo, la gente se gana el derecho a tener un nombre solo si sobrevive hasta los 15 años. En ese momento cada joven debe unirse a uno de los 3 grupos: criadores, constructores o cazadores. Bueno, pues yo voy a hacer el libro de Boulevard, es mi favorito de todos, me ha encantado leerlo. Y bueno, el resumen es una historia de Hales y Luke, 2 adolescentes que no eran el prototipo de pareja perfecta, supieron una definición que no sentían. Una historia nostálgica que nos habla de las drogas, el amor, la esperanza y los futuros inciertos. Los personajes Hales y Luke es una pareja donde Luke era un drogadicto, pero tuvo muchos problemas y eso. Y a mí me encantó, sobre todo porque a mí me encantan los libros románticos y la verdad es que me gustó muchísimo y al final lloré. Así que, bueno, mi opinión personal es que ha sido mi favorito y lo recomiendo muchísimo, vaya, me encanta. Como ya sabéis, soy Emmanuel y el libro que he escogido para este trabajo es La ternura del dragón. La editorial de este libro es la editorial Anagrama y el autor de este libro es Ignacio Martínez de Pisón. Actualmente tiene 60 años y nació el 27 de diciembre. Este libro titulado La ternura del dragón es la primera novela que escribe este autor y fue ganadora del premio Casino de Mieres. Este libro fue escrito el año 1984. Los personajes de este libro sería Miguel, que luego explicaré un poco sobre la historia, y los abuelos como personajes secundarios. El género de este libro sería ficción y el escenario pues sería la casa de los abuelos de Miguel. El breve resumen de este libro, por no contarlo todo, trata sobre un hombre que se llama Miguel y tiene una enfermedad bastante grave, el cual le obliga a estar
un largo tiempo en casa de sus abuelos y al estar en casa de sus abuelos empieza a imaginar y fantasear un montón de aventuras, etc. Así que, bueno, como ya sabéis, soy Emmanuel y el libro que he escogido para este trabajo es La ternura del dragón. La editorial de este libro es la editorial Anagrama y el autor de este libro es Ignacio Martínez de Pisón. Actualmente tiene 60 años y nació el 27 de diciembre. Este libro titulado La ternura del dragón es la primera novela que escribe este autor y fue ganadora del premio Casino de Mieres. Este libro fue escrito el año 1984. Los personajes de este libro sería Miguel, que luego explicaré un poco sobre la historia, y los abuelos como personajes secundarios. El género de este libro sería ficción y el escenario pues sería la casa de los abuelos de Miguel. El breve resumen de este libro, por no contarlo todo, trata sobre un hombre que se llama Miguel y tiene una enfermedad bastante grave, el cual le obliga a estar un largo tiempo en casa de sus abuelos, y al estar en casa de sus abuelos empieza a imaginar y fantasear un montón de aventuras, etc. Hola, yo soy Carla Roldán Escaño y voy a hablar sobre este libro que se llama After. Este es el título. Es una novela romántica de la escritora estadounidense Anna Reed Todd y fue publicado el 7 de septiembre de 2013. Originalmente, este libro fue publicado en la plataforma de Wattpad, que es una app para leer libros, y es una saga homónima que está compuesta de 5 volúmenes y un libro aparte, el cual está basado en la película. El título es Amor Infinito. El autor, como ya he dicho, es Anna Todd. La editorial es Planeta. Este libro es el que más me ha gustado y es de los 5 volúmenes, es el cuarto. Su colección es After y este libro tiene 560 páginas. Los personajes principales de esta historia es Tessa y Harding, que son los más importantes. Y el resumen del libro es una historia de dos almas gemelas que no pueden estar separadas porque no saben cómo estar juntas. Entonces el amor es pasión y complicidad, pero también es aprender a conocer al otro y hacer juntos un proyecto común. El amor de Tess y Harding nunca ha sido fácil porque cada desafío que han afrontado han hecho su unión más y más fuerte. También han sufrido varios momentos difíciles, pero lo pueden afrontar. Cuando la verdad sobre su familia sale a la luz, Tess y Harding descubren que en el fondo no son tan distintos como creían. Tessa ya no es la chica buena, simple y dulce que llegó a la universidad, y él no es el chico cruel y malo del que se enamoró. Ella pronto se da cuenta de que es la única que lo entiende a él y es la única capaz de calmarle. Y él necesita él es la única que necesita. Pero el secreto que esconde es tan grande que Harry se aleja cada vez más de todos y de todos sus compañeros de la universidad y de ella, incluso de la que parece ser su alma gemela. Se va poniendo la trama más interesante conforme va leyendo los libros. Los adjetivos que más describen este libro para mí describe un adjetivo
el más interesante porque es súper interesante este libro, si os lo leéis ya lo veréis. Y lo que más me gusta de este libro es que te enseña que lo que aparenta una persona no significa lo que es. No hay que juzgar tampoco a las personas por el físico y lo que menos me gusta es cómo trata él a ella al principio, pero ya después se va dando cuenta que no la tiene que tratar así. Y fin. Soy Tatiana y voy a hacer mi presentación sobre un libro. Se llama Destinaré y el autor es Judith y se publicó en el año 2018. La editorial es Alfaguara y es una novela realista y romántica. Los personajes principales son Sophie y Gaia y el libro va de que una de sus amigas lo que quiere es aprobar y sacarse la selectividad y otra lo que quiere son aventuras. Los adjetivos que describen este libro pues sería romántico y divertido. Que voy a hablar se llama Ana de las Tejas Verdes. Este es el primer libro, se llama La Llegada. La autora del libro es Lucy Maud Montgomery, este es de la editorial RBA. El libro va sobre Ana, una chica pelirroja huérfana que es adoptada por Matthew y Marilla, que son dos hermanos que viven en las Tejas Verdes. Originalmente Matthew y Mariela querían adoptar a un niño para que los ayudase con las tareas en la granja, pero por error le enviaron una niña, a Ana, y decidieron quedársela a ella y criarla. Ana es una niña muy creativa, con un gran carácter y una gran personalidad, y a lo largo del libro conoce a Diana, que se convierte en su mejor amiga, y gracias a las ocurrencias de Ana, junto con ella les pasan todo tipo de aventuras. Es un libro que a mí personalmente me ha gustado muchísimo, es muy interesante y lo recomiendo muchísimo, no te vas a aburrir con